Carlos, y buenas tardes a todos y bienvenidos a conocer el derecho anglosajón de la mano de Josep Gálvez. Ahora voy a presentarte un poco, así que corrígeme si me equivoco. Josep Gálvez es letrado en Del Canto Chambers en Londres y socio director de la firma Gálvez Pascual en Barcelona. Abogado especializado en litigios complejos y arbitrajes internacionales, que esto ya, si quiere, le dedico un poco más tiempo para ver exactamente qué es litigios complejos y en qué consta. Y desempeñó una gran parte de su carrera como magistrado juez y compatibiliza su práctica profesional con la docencia en la Universidad de Barcelona y en ISDE. Es igualmente miembro de la Honorable Society of Lincoln's Inn, la International Bar Association y del ICAM de Madrid y el ICAP de Barcelona. Además, semanalmente publica en su sección Cartas desde Londres, desde nociones del sistema judicial anglosajón hasta la abogacía inglesa, pasando por también el arbitraje internacional, que además os recomiendo encarecidamente que paséis por Confilegal para echarle un vistazo, porque da gusto ver cómo funciona la administración de la justicia en Reino Unido y además la cultura del derecho en un país que fue epicentro, ¿no?, del liberalismo político. Y además os invito a traspasar las fronteras del derecho español, derecho nacional, para poder aprender las prácticas británicas. Espero que disfrutéis de la ponencia y no dudéis en realizar cualquier pregunta, ya que serán todas contestadas al final de la sesión. Y por último, ya para darte paso, te formulo la primera pregunta. ¿Qué es un barrister? Pues muchas gracias, Rubén, y en primer lugar dar las gracias a la universidad, a Are Juan Carlos y a Juris, porque me parece que hacéis un trabajo muy interesante y además muy necesario, que es el dar a conocer otros sistemas jurídicos, o al menos una parte de sistemas jurídicos que no son los habituales o no estamos acostumbrados cuando salimos de la universidad en España. Bueno, pues muy interesante la pregunta del barrister, porque nos lleva a plantearnos una pregunta general, ¿no? ¿Qué es el common law y por qué es así, ¿no? Y es una pregunta que es también importante desde un estudiante de derecho, pero incluso para los abogados que alguna vez tengan que tener algún tipo de contacto, ya sea por clientes o por algún tipo de asunto, con el Reino Unido, ¿no? Entonces, lo primero es ubicar el common law como el derecho propio del Reino Unido y que nace, bueno, yo diría que nace a los albores de la Edad Media, aunque hay antecedentes anteriores, ¿no? Pero sobre todo lo ubicamos en la Edad Media y que sufre y que evoluciona durante años, ¿no? Durante siglos, hasta hoy en día. Entonces, la figura del barrister está íntimamente unida al common law porque, por decirlo así, es uno de los participantes, uno de los protagonistas del common law, del entendimiento, de la forma de entender el common law como un derecho que es flexible, que se adapta y que esas son las grandes diferencias respecto a, por ejemplo, en los derechos continentales. Entonces, el barrister, que es aquella figura que seguramente habréis visto en las películas, que es aquel señor con peluca y con la toga y el lazo y una camisa y no sé qué, es, por decirlo así, y a mí me gusta este símil, es una especie de cirujano. Lo tenemos que entender como un cirujano del derecho, de un cirujano el que interviene en los pleitos, en los litigios, y que sobre todo es alguien que tiene un conocimiento importante de las sentencias judiciales. Y esto es importante porque tenemos que entender que el common law, a diferencia del derecho continental, nace, por decirlo así, de la necesidad. E incluso podemos referirnos al propio concepto de common law, de la ley común, ¿no? Y entonces es ley común porque era la ley común de los que eran iguales. Es, por decirlo así, el derecho de la práctica de la gente, de las personas del día a día que tenían problemas, ¿no? Pues aquel no me ha pagado, aquel le ha cortado la mano al otro, aquel no sé qué. Entonces se crea un derecho que no es el derecho de las altas esferas, que no es el derecho regio, que no es el derecho canónico, que es el derecho propio que viene de esa influencia del derecho romano, sino que es un derecho, por decirlo así, práctico, que nace de la necesidad pura y dura, ¿no? Y entonces ahí donde se crea
un derecho paralelamente a este derecho, por decirlo así, a ese derecho canónico, a ese derecho de la importancia, ¿no? Como detalle, yo creo que es bastante clarificador. Oxford y Cambridge, las grandes universidades en la Edad Media, solamente daban derecho canónico, es decir, el derecho romano de las grandes circunstancias, del derecho del real, etcétera, etcétera. Mientras que las universidades, por decirlo así, no daban este tipo de common law, derecho de la práctica, el derecho común. Es decir, durante bastantes siglos lo que tenemos son sistemas que funcionan a la vez. Un derecho, pues eso, para el personal, para la persona normal en el día a día, y después tenemos un derecho, pues eso, el derecho canónico. Estos funcionan más o menos así. Y ese derecho de las personas normales que se iban cargando de los asuntos, claro, funcionaba a base de golpe, puro y duro. Caso aquí, caso allí, caso aquí, caso allí. Entonces habían una serie de tribunales, muchos de ellos eran ambulantes, o sea, funcionaban por todo el Reino Unido, bueno, todo el Reino Unido, especialmente en Inglaterra y Gales, funcionaban de forma, pues eso, resolviendo, mira, el martes llega aquí el juez y tal, y va a resolver, ¿no? Y va, bueno, pues explica esto y resuelve. Entonces me da una sentencia y esa es la idea precisamente de la práctica, un derecho de resolver sobre todo situaciones que van dirigidas a los problemas que en el día a día pueden acaecer, pues eso, en cualquier persona que tenga la necesidad. Entonces, lo que sucede básicamente es que esa evolución del derecho canónico, a la vez que el derecho canónico va a desaparecer por un hecho muy importante en la historia de Inglaterra, que es el divorcio de Enrique VIII. Enrique VIII es uno de los monarcas ingleses que, por la necesidad de tener un descendiente varón, pues tiene la necesidad de casarse, o mejor dicho, de divorciarse por segunda vez, ¿no? La primera se divorcia de una española, bueno, tampoco tenemos mucho del detalle, pero la cuestión es que tiene la necesidad de divorciarse de su actual matrimonio y contraer nuevas nupcias. Y esto lo solicita, porque como es un rey católico en ese momento, lo solicita a Roma. Entonces, evidentemente, ahí se aplicaba ese derecho canónico que ahora estamos hablando, el derecho de la importancia, y ante esta situación, el Papa de Roma, a través de los consejeros, etcétera, etcétera, pues aparece esa prohibición o esa denegación a que el rey de Inglaterra contraiga ese matrimonio, ¿vale? O sea, se divorcie y contraiga un nuevo matrimonio a través de las instituciones que entonces había, pues si no sé, la nulidad, lo que existiera. Entonces, lo que sucede es que en un arrebato, que nos llega hasta hoy en día, pero en un arrebato por decirlo así, de soberanía nacional, el rey de Inglaterra en ese momento, que era Enrique VIII, pues decide romper la vinculación, ese cisma con Roma, y entonces él se autoproclama como nuevo representante de esta nueva iglesia, que es la anglicana, que es la iglesia, por decirlo así, inglesa por excelencia, ¿vale? Evidentemente esto provoca grandes problemas, grandes cuestiones de carácter jurídico, teológico, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos importa es que esta situación de divorcio, nunca mejor dicho, entre Roma y Londres, lo que va a producir es básicamente que el derecho canónico se prohíba, ¿vale? Entonces, claro, esto supone un cambio sideral, ¿no?, a los efectos de entender el common law, porque va a ser precisamente el common law el nuevo derecho que se va a aplicar, como por decirlo así, por defecto. Ya no va a haber aquel derecho canónico que era tan importante, sino que va a haber aquí es el derecho, el common law puro y duro. Entonces, esos personajes que iban existiendo, ¿vale? La attorneyal law, que la attorney es ese concepto de representante, que podría ser incluso considerado como una especie de protoprocurador, ¿no?, aquel que interviene en nombre de otro
en el proceso, pues van apareciendo, ¿no? El attorney at law, el surgeon at law, una serie de, por decirlo así, personajes que son los que entran en esta esfera del caso. Tenemos en los casos, tenemos una sentencia que nos dio aquel juez, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios cambios que también son importantes. El primero es que, aunque hay esos tribunales de carácter, pues eso, temporal o ambulante, que van y vienen, también es cierto que en Londres, Westminster, hay una sala donde se ubica también uno de los tribunales principales, ¿de acuerdo? Que es precisamente donde después vendrá la House of Lords y después también existirá, bueno, han cambiado un poco de la ubicación, pero es donde está actualmente la Supreme Court desde 2009. El Tribunal Supremo, aunque las funciones las realizaban también jueces, está ubicado, o era, por decirlo así, formalmente estaba dentro de la House of Lords. En todo caso, la idea es esta. Teníamos unos tribunales ambulantes que aplicaban common law, teníamos una sede más o menos física que era la principal, que estaba en Londres, y ahí donde empiezan a aparecer estos personajes. Uno de estos personajes es el que será el barrister. Este barrister es el cirujano, es alguien que entiende. ¿Y qué entiende? Oiga, pues lo que yo sé es que tengo conocimiento de las sentencias que se han dado en otros lugares. En otros lugares o aquí en la sede central o lo que sea. Entonces, el barrister hoy en día es igualmente esa especie de cirujano que va cambiando. Las figuras ya no son tan duras, pero el barrister continúa siendo aquel tipo que interviene y efectúa la actividad de la advocacy. La advocacy, lo que debemos entender, que ahí viene evidentemente para nosotros en España, viene la idea de la abogacía, el advocacy, es precisamente esa defensa de los intereses de tu cliente ante un tribunal, ¿vale? Entonces, el barrister precisamente es esa persona que, si nos remontamos a esa época, ¿verdad?, en la Edad Media, donde se producían ese tipo de actividad ante los tribunales, el barrister se llamará así porque habrá pasado la barra. Y esto de la barra es muy importante, para que no llevarnos a equívoco, y evidentemente el chiste fácil de si nos vamos al bar o no nos vamos al bar. Superar la barra, o mejor dicho, be called to the bar, si es llamado a la barra, quiere decir que ha superado una barra que es la que existía originalmente en los tribunales, aunque no eran tribunales, y ahora me explicaré, esa especie de reconstrucción de la sala de los tribunales que existía en Londres, ¿vale? Que nos llevará a explicar qué son los inns. Pero para que nos entendamos, cuando se estudiaba Derecho, había que practicar, y una de las formas de practicar muy inteligentemente era la especie de teatrillo. Entonces, hacían ahí tal, y hacían el teatrillo, y había una especie de reconstrucción de lo que era un tribunal inglés, o de aquel tribunal que existía en Londres. Entonces, el Tribunal de Londres, y como veis en otras películas, incluso sobre todo las americanas, la separación entre la gente y quienes actúan en el tribunal se establecía por una especie de puertecilla, que era la barra. Entonces, quien era llamado a la barra, y por lo tanto era barrister, era aquel que había superado sus estudios y entonces podía superar la barra, pero entendida la barra como aquella barra que tenía en sus estudios, en ese teatrillo. Entonces era llamado a la barra, por decirlo así, la auténtica, que era precisamente la que nos encontramos en los tribunales de verdad, ¿de acuerdo? Y ahí viene el barrister, que es aquel que ejerce tras la barra, aquel que actúa y hace el oficio de advocacy, ¿vale? No sé si quieres, Rubén, que cuente también la diferencia entre solicitor, si hay un interés o... Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues siguiendo lo mismo, tenemos estos diferentes, es que claro, no son abogados propiamente, porque claro, como no se estudiaba en las universidades, no tenemos propiamente abogados. Entonces lo que sucede es que
quienes intervienen van adoptando, por decirlo así, dos formas muy claras. El barrister, que hemos dicho, que son los que actualmente también intervienen en los procedimientos y que son estos expertos en los tribunales, y por otro lado tenemos los solicitors, que son otra figura que es muy interesante porque son los que intervienen en los negocios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pensar, en primer lugar, que claro, la gente de la Edad Media no es que supiera demasiado ni leer, ni escribir, ni estas cosas, entonces necesitaba gente que entendiera de los negocios, que tuviese esa facultad, ¿no? Y que además podía resolver los problemas jurídicos que se podían producir. Entonces ahí es donde aparece precisamente, al albur también de esos tribunales, etcétera, etcétera, aparece alguien que originalmente, y esto es muy curioso, originalmente los solicitors serán aquellos que ayudarán al barrister en sus casos. Y de hecho serán estudiantes de barrister quienes serán solicitors. ¿Vale? Y los solicitors básicamente es porque tiene también su nombre, que es esa facultad de peticionar, de solicitar. ¿Vale? Y como la attorney at law, que se utiliza por influencia evidentemente del derecho inglés en Estados Unidos, viene del francés, de la attorney, que es precisamente aquel que interviene en nombre de, es esa especie de representación, ¿de acuerdo? Entonces, el solicitor es el que tiene, además, y actualmente va cambiando, pero tradicionalmente, aunque es raro que se produzca, actualmente que haya una relación entre cliente y barrister directo. Esto es raro. Es posible, porque ya digo que van cambiando y la gracia del common law y del sistema es que va evolucionando y va buscando nuevas recetas y nuevas soluciones, aunque algunas puedan ser complicadas. El solicitor es el que interviene en los negocios, es el que ayuda, es el que asesora, es el que interviene, el que, por ejemplo, puede escribir o redactar un testamento, un contrato, etcétera, etcétera, ¿vale? Es esa idea un poco cliché a lo mejor, pero que está muy marcada, ¿no? Es el abogado de los negocios, mientras que el barrister es el abogado que interviene en los pleitos y el que hace la advocacy. No es exactamente así actualmente, porque hay solicitors que tienen derechos de audiencia, que pueden intervenir incluso en la High Court en Londres, es decir, tienen derechos para acceder y hacer litigación, cosa que estaba reservada siempre a los barristers, ¿vale? E incluso hoy en día, de hecho, los últimos llamamientos que han habido en la High Court han sido de solicitors, cuando tradicionalmente la vía para acceder a la judicatura en Inglaterra había sido a través de QCs, que son barristers con mucha experiencia. QC se refiere a las iniciales de Queen's Counsel, ¿okay? Es el consejero de la reina, por decirlo así, que se refiere a un título honorífico, ya que no asesora a la reina, no sé que tenga un encargo específico, pero se refiere a un cargo, una denominación honorífica a quien tiene mucha experiencia tras años de pleitear y de ser un experto en su campo, ¿no? Entonces, un barrister, cuando ha pasado todos estos años, solicita ser nombrado Queen's Counsel, que es un trámite, etcétera, etcétera, donde se evalúa pues, la gran capacidad y tal. Entonces, los Queen's Counsel han sido tradicionalmente los que han nutrido la judicatura inglesa porque no hay carrera judicial como tal. Es decir, aquí no hay oposiciones para acceder y entonces estudio no sé cuántos años, accedo y entonces voy subiendo de escalafón en base a los años y no sé, a diferentes parámetros. Aquí es una forma basada, como os digo, en la práctica. No hay esa idea de tengo que estar buscando una situación o mejor dicho, un nombramiento para que después vaya evolucionando, sino que el sistema busca la práctica y a quien mejor puedan ayudar en la práctica de los tribunales. Entonces, ¿quién mejor para que acceda a la categoría de juez que quien lleva muchos años acudiendo a los tribunales, ¿no? Que eso, por otro lado, da uno de los grandes problemas de la judicatura inglesa, que es que
y por eso han tenido que nombrar a solicitors. Es así de dramático en algunos casos o de curioso, y es que como quien accede a la categoría de juez, incluso el Supreme Court, como hace unos años pasó con uno de los mejores abogados, uno de los mejores QCs de Londres, que es Lord Sumption. Claro, quien lleva muchos años de QC y que se gana muy bien la vida en Londres como, es decir, los mejores QCs de Londres, claro, las minutas que se mueven aquí son extraordinarias. No hay incentivo, por decirlo de alguna manera, para acceder a la carrera judicial, que no hay, pero ya me entendéis, para un puesto judicial, porque se gana muy bien la vida haciendo y defendiendo, haciendo advocacy, que es por decirlo así, la gracia de la película, ¿no? Entonces, creo que se lo comentaba el otro día a Rubén, aquí la idea es de la práctica como del fútbol, ¿no? Es decir, nadie está pensando en ser el árbitro, sino en jugar como si fueras Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Entonces aquí eso de que venga un tipo con un pito y me diga esto sí, esto no, pues es curioso, pero aquí lo que me interesa es precisamente porque quien se gana bien la vida es la abogacía, por decirlo así, de los pleitos y de la litigación. Aunque sí que es cierto que de todo el monto de grandes operaciones que intervienen, que suceden en Londres, hay poca litigación en comparación. Es decir, aquí los asuntos se cierran bastante bien para que no acaben en litigación. Pero sí que es cierto que el gran número de litigación que hay da lugar a que, de operaciones que hay, da lugar a que exista un gran número de pleitos a efectos de dar trabajo a los barristers, ¿no? Entonces, eso es básicamente las dos ideas. Un solicitor que interviene tradicionalmente en operaciones, que es quien está con el cliente, etcétera, etcétera, y esa especie de experto, esa especie de cirujano que es el que va a los tribunales, que es el barrister. Esa diferencia ha sido muy marcada durante años, durante siglos, de tal manera que, como curiosidad, al barrister le estaba prohibido reclamar al cliente los honorarios, porque no existía vínculo entre el barrister y a quien defendía, porque la relación se establece tradicionalmente entre el solicitor, que es el que tiene la relación con el cliente y que llama a un barrister para que intervenga. Y esto es una cuestión también importante y del cambio de chip que se produce, incluso con la judicatura o con el entendimiento de lo que se hace desde el derecho del common law. Y es que el Queen's Counsel, el barrister, cuando interviene, y esto viene con el sistema denominado adversarial en derecho inglés, que es que funciona sobre una base de opiniones contrapuestas, ¿vale? Entonces, no existe una especie de búsqueda de lo que es cierto, lo que es no, y me explico. Cuando se propone un asunto a un tribunal, a un juez en Inglaterra, lo que se hace es desde el punto de vista de las opiniones jurídicas, ¿eh? Entonces, yo creo que este asunto se tiene que plantear y se tiene que resolver de esta manera. Es, por decirlo así, una opinión frente a la otra, y tenemos ese tercero que es el que va a resolver y va a decidir. Y esto es un tema interesante porque, como os he dicho, el common law funciona sobre la base del precedente, de la sentencia judicial. Hoy en día continúa siendo así, aunque sí que es verdad que el Parlamento es el órgano supremo, por decirlo así, de generación de la ley. Pero la ley inglesa tradicionalmente ha venido dada sobre la base de los casos que se han resuelto en los tribunales. Entonces, ahí es donde está la gracia del barrister. El barrister lo que va a hacer es que con su conocimiento de los casos, cosa que no es nada fácil, porque claro, os podéis imaginar los miles, millones de casos que existen sobre diferentes disciplinas, sobre asuntos. Entonces, esto lleva a que el barrister se especializa en una área muy determinada. Torts, que son los daños, trust, cualquiera. Es decir, hay barristers que se dedican solamente a negligencias médicas, incluso en negligencias solamente relacionadas pues, con áreas determinadas.
porque el área que tiene que controlar tiene que ser un control que les permita, con autoridad, poder defender ante el tribunal su posición jurídica frente a la otra. Y ahí es donde se juega. Se juega sobre la base de que mi opinión es más válida y tengo que justificar por qué, sobre la existencia, evidentemente, del caso anterior, sobre mis pruebas y sobre las alegaciones que pueda efectuar en el juicio. Entonces, el derecho, el common law y el barrister como personaje, por decirlo así, como el gran personaje en esta película, son indisolubles, de tal manera que, por decirlo así, no es que el juez no intervenga, ni mucho menos, porque las resoluciones son las que importan y son las que decide el juez. Pero fijaos que es una especie de círculo donde aquellos que son barristers que acceden a la judicatura entran dentro del mismo círculo. De hecho, como curiosidad también, la judicatura también existe a tiempo parcial, es decir, yo como barrister puedo actuar y por la tarde dedicarme a resolver asuntos como juez, aunque evidentemente los full-time judges, los justices, como por ejemplo el Supreme Court o la High Court, ya no tienen esa compatibilidad. Pero el asunto es que el barrister, la resolución, los asuntos, las opiniones jurídicas, incluso la sentencia como opinión jurídica, que sostiene una de las dos partes, es, por decirlo así, una de las esencias del sistema. Yo creo que más o menos así se puede entender cómo funciona todo esta rueda que va girando en torno a la actividad y especialmente en Londres a la cabeza. Simplemente, y con esto acabo este apartado, simplemente para de alguna manera ubicarnos. Cuando hablo de derecho inglés me estoy refiriendo al derecho que se aplica en Inglaterra y en Gales. No obstante, en el Reino Unido funcionan otros sistemas jurídicos. Sistema, por ejemplo, que existe, o régimen jurídico, que es el escocés, y el régimen jurídico de Irlanda del Norte. Pero cuando hablamos de derecho inglés, nos referimos a ese derecho que se aplica en Inglaterra y Gales. El common law es ese derecho inglés, ese derecho, pero que podemos referirnos incluso a la expansión que sufrió sobre todo con el Imperio Británico, que se ubica básicamente siglos XVII, XVIII y XIX especialmente, y con la India y con la expansión en las colonias, etcétera, etcétera. Entonces es curioso ver cómo muchos de esos países continúan hoy en día aplicando con instituciones propias del derecho originario inglés, porque claro, era un derecho que se ha aplicado durante muchos años en su territorio y que aún siguen aplicando esas instituciones. El caso más paradigmático es el derecho americano, a excepción de algún estado, sobre todo por influencia francesa. Pero la influencia del derecho inglés es tal pues, que aplican instituciones como por ejemplo el jurado, como por ejemplo torts, como tener ese sistema adversarial que estaba diciendo, pero que ha evolucionado y que da evidentemente un derecho completamente distinto en términos de que la misma diferencia que puede existir entre el derecho español y el derecho francés, aunque el derecho español evidentemente está influenciado por el derecho francés y evidentemente por la codificación, etcétera, etcétera. No sé si Rubén, si tienes alguna cuestión más o de la figura del abogado en Inglaterra. sobre cómo lo ves en general o lo que veas. Bueno, yo quería preguntarte, pero si quieres, o te lo pregunto ahora o de cara más al final, No, como quieras. que es lo relativo a la independencia judicial, qué mecanismos se llevan en Inglaterra. Pues este es un tema interesante porque una de las grandes preocupaciones yo creo que incluso, vamos, se nos aplica en el día a día y la importancia es cada vez mayor, que es el tema de la independencia, incluso el conflicto de intereses. Vamos a ponerle el ejemplo no de la independencia judicial, que ahora hablaré de ella, sino del propio
del propio barrister. Aquí, por ejemplo, del canto chambers, o cualquier chambers, que es como por decirlo así, cómo se unen los abogados, perdón, los barristers. Los solicitors se suelen unir en firmas que todos conocemos, por ejemplo, pues yo qué sé, las del Magic Circle, que hay en Londres, que son, pues, habitualmente son unas 9, unas 10, van cambiando las firmas, pero básicamente, pues, las que conocemos todos y que se han expandido mundialmente. Clifford Chance, Linklaters, Loudon May, todas estas grandes firmas que son llevadas esencialmente por solicitors, que es lo que hablábamos por el derecho de la abogacía de los negocios. Entonces, los barristers tradicionalmente se unen en chambers, que es la idea de las cámaras, de las habitaciones, mejor dicho. Entonces, esto de las habitaciones nace por decirlo así, de la pura necesidad de que los abogados, de que los barristers, independientes en su actividad, porque son de las grandes maravillas de ser barrister, es que eres independiente respecto a los demás. De tal manera que, por ejemplo, aquí en Chambers puedo tener un compañero que esté puede estar defendiendo a la otra parte sin que exista conflicto de intereses. Esto sería imposible en una firma normal, porque claro, imaginaos como el caso ahora de la firma que estaba defendiendo a Messi. Había un conflicto de intereses porque uno de los socios de la firma estaba defendiendo al Fútbol Club Barcelona y uno de los socios estaba defendiendo al jugador. Entonces, claro, hay un conflicto de interés porque no se puede entender diferenciada la firma de sus integrantes, de los socios, porque al final los socios son los que integran, ¿verdad?, toda esa gran firma. En Chambers funciona distinto. Las Chambers lo único que tienen es que existe una unión de barristers que se unen para compartir gastos y poco más. Y tienen ahí el clerk, que es quien tiene una actividad de búsqueda de los asuntos, porque nosotros tenemos esa especie de prohibición de encontrar o tener una relación con los clientes. Entonces, esa es precisamente una de las gracias, que la independencia del barrister, y lo veremos también con el juez, con los justices, se plantea así. Es decir, tú eres un profesional en el sentido, por decirlo así, más tradicional desde el punto de vista de cómo tiene que ser tu actividad como profesional independiente y que no tiene que estar en ningún modo, tiene que estar afectada por terceros. Y es más, aquí la fiscalía como tal, Crown's Prosecution, funciona también de forma independiente, de tal manera que no hay fiscales de carrera, como tampoco hay jueces de carrera. Aquí la fiscalía son barristers que aceptan los encargos por parte de Crown Prosecution Office, de la oficina de la Fiscalía de la Corona. Entonces, funciona de tal manera que, como veis, el barrister es el personaje que siempre está de una manera u otra. Son los que forman parte de los futuros jueces, son los que forman la Fiscalía y son, evidentemente, los que defienden al cliente ante los tribunales. Entonces, esa independencia también se extiende al funcionamiento judicial. Y yo creo que lo mejor es ver los casos recientes. Por ejemplo, la separación, formalmente en Inglaterra no existe ninguna separación de poderes. Esto es curioso, es una de las curiosidades del sistema inglés, pero claro, es que la Constitución siempre se ha hablado que es written, no está escrita. Bueno, esto es verdad a medias. Sí que existen los statutes, que son normas escritas, pero hay una gran parte del sistema jurídico constitucional que forma parte de la tradición. Entonces, como se ha hecho siempre, como existe evidentemente, y ahí ya entran evidentemente los derechos, la Magna Carta y evidentemente la entrada a través del sistema de derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, a la hora de la independencia siempre se ve desde un punto de vista del estricto rigor
que existe a los diferentes miembros que lo componen. Por ejemplo, a la hora de la influencia que pudiera existir o de los elementos de influencia que pudieran existir. No existe formalmente un sistema de separación, pero la tradición, la forma de entender la alta distinción y el prestigio de sus miembros está en juego, de tal manera que a nadie se le ocurriría ni mucho menos estar empezando a jugar con un valor nacional. Y esto nos lleva también a un planteamiento, y es que el rule of law, el derecho inglés, es considerado aquí como un patrimonio nacional que tendría el mismo valor, y eso lo comentaba Rubén y se reía, pues que tiene el mismo valor a efectos de ese orgullo nacional de los Beatles o de cualquier cantante o de cualquier institución. Es decir, el derecho aquí y el rule of law, esta especie de seguir las reglas, son entendidas como un valor patrio. Y que además no es suficiente con eso de, bueno, pues mira, pues yo me siento orgulloso de mi derecho, pues yo del mío, ¿no? Claro, es que esto supone un sistema, o mejor dicho, una organización, una industria alrededor de la actividad jurídica. Por ejemplo, no tengo los datos aquí, hay un artículo mío que lo contaba, aunque no recuerdo específicamente los datos, pero claro, cada año el ser uno de los centros mundiales de litigios, porque el common law se extendió a todas esas otras comunidades, a las antiguas colonias, ahora países independientes, etcétera, etcétera, hace que la remisión al derecho inglés en los contratos internacionales sea uno de los clásicos, por decirlo así. En vez de someterlo, pues yo qué sé, al derecho americano, que también, o a los derechos que pueden existir con cierto prestigio, el derecho inglés y los tribunales ingleses ha sido o es uno de las jurisdicciones y de los derechos aplicables de cabecera en el entorno internacional. Y hablo evidentemente desde las transacciones y de los litigios transfronterizos que pueden existir. Y esto sucede básicamente porque esa tradición que hablábamos del Imperio Británico, etcétera, etcétera, y todas aquellas transacciones que existían, sometían a ese derecho y evidentemente a la garantía de no llevar los asuntos nacionalmente, sino decir, oiga, si pasa algo, nos vamos a los tribunales de Londres, que son los que yo conozco. Esto es lo que supone que, por inercia, y sobre todo porque es un derecho confiable, hace que hoy en día se siga con esa tendencia. El derecho inglés es uno de los, pero con gran diferencia, es el derecho más usado en el entorno internacional, de tal manera que cuando no se sabe habitualmente qué derecho le vamos a aplicar, porque una de las partes, yo que sé, es francés y el otro español, pues lo más seguro es que lo acaben aplicando el derecho inglés. En este caso no, porque evidentemente hay la Convención de la Compraventa Internacional de Mercancías, las dos serían parte y aquí ya tendríamos otro asunto. Pero es para figurarnos asuntos donde las partes no confían evidentemente en el derecho de la otra y dicen, bueno, pues la tradición que nos dice, nos dice que tenemos que ir a los tribunales de Londres y que se tiene que aplicar el derecho inglés. Eso hace que Londres tenga una gran tradición y una gran industria alrededor a la hora de grandes asuntos internacionales, de que las partes confíen en un derecho que es además uno de los grandes valores del país y donde evidentemente aplicar derecho inglés es una cosa seria. Aquí no hay ni medias tintas, ni aquí lo que se va, si se acaba, y esa es una de las cuestiones también por la cual tampoco hay excesiva litigación, es que litigar en Londres es extremadamente caro. Extremadamente caro. Entonces, las partes se lo piensan mucho a la hora de acabar en un tribunal. Claro, si esto me va a costar poco y me voy a un tribunal y a lo mejor me dan la razón, a lo mejor tengo un incentivo para incumplir. Claro, aquí esto no sucede. Aquí te la juegas, porque a lo mejor un pleito de estos se te lleva a lo mejor lo que vas a cobrar. Entonces, esa especie de confianza en el sistema es también uno de los elementos que hace que la independencia judicial sea tan evidente, porque es que el propio sistema vive de eso.
no existe eso porque de eso viven. No puede existir una oye, pues, sospecha, a ver, tal, que a veces, hombre, pues según qué países vas, pues dices, bueno. Pero claro, primero porque es un derecho de referencia y segundo porque ese es el estándar internacional, mucho. De tal manera, por ejemplo, que como hablaba la Convención de Viena de compraventa internacional de mercancías, pues el Reino Unido no forma parte. Y la respuesta es muy evidente si nos preguntamos por qué. Es que no le hace falta. No le hace falta. Es decir, ya ellos forman parte, por decirlo así, de ese derecho internacional y lo han montado ellos. Entonces, bueno, pues me parece muy bien, pero evidentemente ellos no van a hacer una cosa contra sus intereses. Bueno, que el Brexit lo pueda parecer. A efectos de eso, de ese derecho internacional, ellos ya tienen esa tradición. Y por otro lado, esto se lleva también a la actividad y a todo lo que tiene que ver con los elementos de resolución o la actividad de resolución alternativa de disputas, especialmente con el arbitraje. Por poner un ejemplo, en arbitraje internacional, la gran mayoría de los arbitrajes internacionales están sometidos sobre contratos que estaban sujetos a derecho inglés y establecían, en primer lugar, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, con un 77%, pero el 50% está sometido a la London Court of International Arbitration, o sea, aquí, en Londres. Entonces, ya se ve que aquí es una industria, mueve mucho dinero, es generador de gran riqueza para el país y eso evidentemente, aparte de ser un valor que en alza y que tal, supone también un resultado que, por ejemplo, lo comentaba Rubén al inicio, los tribunales no hayan parado durante el COVID. Aquí han seguido funcionando, si es que es verdad que algunas jurisdicciones han funcionado de forma irregular, por ejemplo, los laborales sí que he tenido noticia, pero como el Court, todos los grandes tribunales, incluso los penales, todo ha funcionado. Pero no funciona porque bien y o sea, además, evidentemente, porque es un servicio público y están obligados y aquí hay una conciencia muy importante del deber, ¿no? Es una especie como, bueno, pues, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando las bombas caían en Londres, ¿no? Y había aquel cartel, ¿no? Bueno, hay que continuar, ¿no? Business as usual, ¿no? Es decir, esa idea de la continuidad la tienen muy clara. Aquí, bueno, puede estar pasando cosas muy graves y el COVID lo es, evidentemente, como podía ser en ese momento que cayeran los B2 alemanes en Londres, pero la idea es esa continuidad. Y la continuidad también tiene una razón evidentemente económica. El país no puede pararse y una de las industrias del país es también la jurisdicción, los tribunales. Por eso es esa idea y evidentemente que el sistema judicial está bien dotado. Está bien dotado los efectos de tener un sistema de acceso de cuando no hay, pues se permitía. De hecho, estaba leyendo esta mañana una resolución de la High Court, de la Commercial Court, en la cual se decía específicamente, oiga, aquí las partes hemos tenido relación a través de Windows Teams o no sé qué. O sea, hay una voluntad de que esto funcione. Y cuando algo falla, cuando algo tal, se implementan los medios. Esa es la realidad. Eso no quiere decir, evidentemente, que no sea una jurisdicción con sus problemas, con sus cuestiones, etcétera, etcétera, pero hay una voluntad clara de que esto vaya y que se vayan solucionando los temas. Hay muchísimas críticas que se pueden hacer de todo tipo. De hecho, van saliendo cuestiones sobre cuestiones de género, cuestiones sobre racismo, hay 1000 elementos en el sistema judicial y en la actividad propia que son muy mejorables. Pero claro, el hecho de que sea una industria y que se mueva muchísimo dinero y que sea un centro internacional y que de todo eso se beneficie una capital como es Londres, es algo que hace pensar respecto a otras jurisdicciones como la española, ¿no? Y eso también me hace reflexionar que si hubiese sido estudiante me hubiese gustado saberlo antes, en el sentido
en el sentido de pensar más cómo acercarme a las jurisdicciones que son auténticos players, que son jugadores realmente en el entorno internacional y donde, por desgracia, el elemento español o el derecho español cada vez se ve más reducido y no tiene una importancia que, por ejemplo, pueden tener incluso pues, derecho, evidentemente, el derecho inglés, el derecho americano, el suizo, por ejemplo, refiriéndonos al arbitraje internacional. Son cuestiones que, desde mi punto de vista, tienen que valorarse. Volviendo y resolviendo la pregunta de Rubén, al final no solamente tenemos que ser los independientes, sino que tenemos que parecerlo. Y de hecho, cuando hubo la decisión por parte del primer ministro en ese momento de cerrar el Parlamento, el Tribunal Supremo echó chispas. Supreme Court echó chispas y dijo de nada. Es decir, esa relación o esa especie de camaradería que pueda existir entre los poderes no se ve más allá de, evidentemente, la cordialidad institucional, pero no se ve. Y sobre todo no se ve porque yo creo que incluso culturalmente el tema adversarial está muy metido en inglés. Se ve incluso en la Cámara de los Comunes, que es una de las cámaras que está formado el Parlamento inglés. Es decir, esa idea de la confrontación, de tener esos tipos delante que te llevan la contraria y tener que argumentar, etcétera, etcétera, y a veces poco sofisticado, podríamos decirlo, pero es esa idea, que vengan a mí, me cuenten a mí porque tengo que decirlo, tenemos que hacerlo de una manera u otra, ¿no? Esa manera de entender la diferencia es también muy importante, aunque evidentemente son instituciones distintas y de tradiciones muy distintas. Poco de manera complicada podemos trasladarlo por ejemplo, a la situación de España o a otros países del continente. Aquí funcionan de forma distinta. Que no quiere decir mejor ni peor. En algunas cosas sí, pero como todo, tiene sus grandes ventajas y sus grandes defectos. No sé si con esto he contestado a tu pregunta. Sí, por supuesto. Y ahora estaba viendo que hay dos preguntas, una de Ana Belén, que dice, buenas tardes, ¿qué le diría a los estudiantes de Derecho con respecto a salir al Reino Unido u otro país para ejercer o desarrollarse? Bueno, pues, Ana Belén, una pregunta muy acertada. Es la pregunta que me hubiese gustado formular cuando yo estudiaba y me hubiese resuelto unos cuantos años. Y lo cierto es que, a ver, el Reino Unido al final no deja de ser uno de los que al final está en esas barajas, ¿no? En los que me he referido. Hay gente que cada vez, pues eso, va buscando en otras jurisdicciones, por ejemplo, americana, gente que ha ido y se ha examinado del New York Bar y están cualificados también en Estados Unidos. Hay gente que incluso en Australia. O sea que al final sí que hay, y esto puede ser un poco políticamente incorrecto, pero al final lo que vamos viendo es que en el mundo se mueven los derechos y las jurisdicciones con unos pesos. Y es un poco triste, pero al final sabemos que en el mundo, y eso es también una de las yo creo, de los puntos de humildad de la abogacía, y por mucho que uno pueda cobrar y tal. La abogacía al final vamos siempre a caballo, o mejor dicho, estamos sometidos, somos cautivos de las grandes operaciones, perdón por lo de grandes, pero las pequeñas, grandes operaciones al final de todo el entorno económico. Entonces, estar vinculado o estar relacionado con jurisdicciones y con actividades económicas mayores, evidentemente engrandecen no solamente tu conocimiento, que es una cosa muy importante, porque nosotros vivimos del factor intelectual, aquí no hacemos nada, no producimos nada, por decirlo así, más allá de lo que nosotros podemos hacer a través de nuestro intelecto, ya sea como abogados de asesoría de una empresa, ya sea en los tribunales, etcétera. Entonces, estar vinculado a una jurisdicción que es capaz de proveer y dar oportunidades es siempre importante. Ahora bien, esto es una tarea dificultosa, porque claro, supone, por ejemplo, pues tener que aprender derecho americano, que
está más relacionado mejor con el common law inglés. Entonces, eso quiere decir muchas horas de esfuerzo, inversión en tiempo, inversión en dinero y a veces es el lucro cesante. Porque claro, mientras no estás haciendo otras cosas, no estás ganando dinero. Esto es siempre una de las grandes dicotomías que uno tiene que ir resolviendo. Pero si yo fuera estudiante y empezaría a ver por dónde van los tiros, qué van los tiros. Entonces, a mí, por ejemplo, pues claro, evidentemente soy enamorado del derecho español, ¿cómo no? Y cuando me tocó estudiar a Castán o a Díaz Picazo o cualquiera de los grandes clásicos del derecho civil, por ejemplo, pues yo soy un encantado, o sea, ahí no hay ningún problema. Pero más allá de eso, tenemos que tener, yo lo que aconsejaría es tener o hacer un esfuerzo de verte a ti mismo como empresario de ti mismo. Es decir, tú lo que vas a ofrecer al final, a no ser que te vayas a oposites y vayas a cualquier lado, pero la abogacía como tal, te tienes que ver como un empresario de ti mismo a la hora de poder prever los mejores servicios y tener evidentemente la capacidad para actuar multijurisdiccionalmente. Cada vez es más válido esto. Entonces, aquello que a veces se oye en según qué tipo de conferencias de que hay que aprender inglés y no sé qué, esto ya está pasado de moda. O sea, bueno, yo hice en mi caso la mili, pero bueno, se decía, había un dicho que es que el valor se te supone. Por aquí igual. Aquí se te supone que tienes la capacidad de defenderte en inglés, que puedes hablar, etcétera, etcétera. Si no, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo oportunidades. A partir del inglés yo diría que tenía que ser la segunda lengua, o incluso la primera en algunos casos, pero tenía que ser la lengua en la cual uno vaya pensando cómo se mueve en el mundo. A no ser que, evidentemente, sea tu área Latinoamérica y te interese este área por lo que sea. Pero los negocios internacionales, por desgracia, no hablan en español en la mayoría de las ocasiones. No someten los contratos internacionales a derecho español. Y, de hecho, salía, si queréis verlo en mi último artículo, es un poco dramático, pero me sabe mal a veces porque parezco un agorero. Pero es que, claro, uno cuando empieza a ver las estadísticas del arbitraje internacional y empieza a ver la numerología y empieza a ver el estado en que está en el arbitraje internacional, España, y empieza a ver que es de los últimos y que los contratos internacionales casi ninguno se somete a derecho español y que de todos los miles de nombramientos que ha existido por la Cámara de Comercio Internacional, un 3 y pico %, creo recordar, eran españoles, cuando la gran mayoría son ingleses de otras nacionalidades, pues lleva a la reflexión. Entonces, a efectos de alguien que quiere ser un profesional en pocos años, la idea es hacerlo cuanto antes. Hacerlo cuanto antes en el sentido de, no solamente desde la legislación, y eso yo creo que es un error, porque muchos jóvenes entienden como aprender inglés, ¿no? Tenemos que entender siempre que el derecho no deja de ser un reflejo o una faceta de una cultura completamente distinta. Entonces, claro, yo puedo entender inglés, pero si yo no sé cómo son su forma de entender, que por qué se van al pub o por qué se emborrachan en casa, por decirte una burrada, yo no puedo entender a lo mejor por qué su forma de resolver sus conflictos es de tal manera o de la otra. Entonces, tiene que ver muchas veces con el carácter o la forma de ser o la forma de ver la realidad que tiene una determinada cultura. Claro, esto no sucede en España. Si nos vamos hacia el norte, ostras, pues resulta que el País Vasco es una forma muy determinada, muy diferente a lo mejor, pues como lo ven en Cádiz, ¿verdad? Pues ahora subémosle unos cuantos kilómetros e intentemos entender por qué la gente resuelve diferente, claro. Entonces, incluso nosotros en nuestras jurisdicciones, fíjate, en Francia es también el sistema civil, de civil law, y es muy distinto. Claro, y si encima nos vamos a Alemania, pregúntale a un Rechtsanwalt, a un abogado alemán cómo entiende el derecho. Lo entenderá de una forma parecida, pero muy distinta, con independencia, evidentemente, existan los reglamentos europeos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que haría es, primero, ver por dónde van las películas, pero no nacionalmente, porque nacionalmente yo creo que leyendo la expansión de vez en cuando ya ves por lo menos cómo están las cosas. Ahora sí, yo siempre lo entendería así. Mi actividad como profesional tiene que ser la mejor en el sentido de poder ofrecer esos servicios y que, como aquel que dice, si yo entro en una gran firma, que sea grande porque entro yo, no porque no me lo dé el nombre.
Pues claro, aquel señor que mejor le da el nombre a la firma, pues o ha fallecido, o es muy mayor, o vete a saber qué problema, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. El primero, entender qué es lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero ir. Pues claro, está claro, y esto lo hablamos con Rubén, uno de los grandes gigantes de este presente ya es el mercado chino. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que son alemanes y que están trabajando a través de clientes latinoamericanos con cuestiones relativas a empresas chinas, porque evidentemente los chinos ya han llegado a Latinoamérica y hace bastante. Entonces, es aquello de decir, ¿hacia dónde va? ¿Puedo resolver problemas? ¿Puedo ser una de las personas que a las que pueda interesar? ¿Y por qué? Esas son las preguntas. Porque son las preguntas que al final te harán en cualquier jurisdicción. ¿Y yo por qué tengo que contratarte? ¿Qué me puedes ofrecer? Y puedes resolver mis problemas. Porque al final los abogados, ya seamos de litigios o seamos de transacciones o de lo que sea, somos problem solvers. Ayudamos a resolver problemas. Sin problemas no servimos para nada. Había, de hecho, un episodio de Los Simpsons donde aparecían la gente cogida de las manos y era todo fantástico, maravilloso y arcoíris y tal. Y era un mundo sin abogados. Claro, un mundo sin abogados es porque no hay problemas. Es así de triste, pero nosotros vivimos de los problemas. Entonces, ser un buen profesional capaz de resolver problemas y evidentemente problemas complejos, porque los problemas fáciles los va a resolver Google Law de aquí 4 días, porque me imagino que lo resolverán ya y alguien pondrá, pues igual que pone ahora. Antes, ¿qué pasaba? Pues que nadie sabía cómo un contrato de, yo qué sé, de arrendamiento. Ahora el personal pone aquí contrato de arrendamiento y se lo hace. ¿Para qué necesita un abogado? Para nada. Después pasa lo que pasa, pero si todo va bien, pues no hay unas cláusulas, lo más o menos las puedo entender porque en español lo entiendo, pues firmamos y ya está. Claro, para eso no hace falta abogado. Entonces, cada vez vamos a mayores complejidades y tenemos que acostumbrarnos a ser capaces de intelectualmente ser capaces de resolver problemas complejos. ¿Qué quiere decir complejos? Y de hecho, lo vinculo a la pregunta de Rubén hace un momento. Complejidad al final quiere decir que la resolución no es de una fórmula matemática, donde intervienen elementos transnacionales. Una empresa que no sé qué, por ejemplo, estaba el LinkedIn, acabo de colgar un brief muy breve, pero que es complejísimo, que es un tema de una empresa que es española, que demanda a una empresa que es americana, que había montado un Special Purpose Vehicle, un sistema para tal, que financiaba a su vez para la compra a través de un contrato de compraventa de un hotel que está en Canarias. Y resulta que el SPA, que el Share Purchase Agreement, el contrato de compraventa, somete el contrato, a la ejecución del contrato de compraventa de ese hotel a los tribunales de Madrid. Mientras que un contrato de financiación para el Special Vehicle está sometido a los tribunales de Londres. Interviene evidentemente las grandes firmas, aquí intervienen los grandes QCs, los grandes abogados, grandes barristers. Ahí es donde está la complejidad. Ahí es donde está la complejidad. Y tenemos que entenderlo, ya actuemos en Madrid o en Barcelona, en Londres, en Hong Kong. Tenemos que acostumbrarnos a tener opinión jurídica bien fundamentada. Y eso cuesta, evidentemente, porque es un trabajo intelectual. Nos tenemos que acostumbrar a leer y a leer cosas a veces que no son jurídicas, porque tenemos que entender que nosotros al final nos ganamos la vida escribiendo y hablando. O sea, nos tenemos que vender continuamente y tenemos que vender bien lo que ofrecemos y tenemos que vender bien nuestras opciones y nuestras opiniones jurídicas. Donde lo hagamos es evidentemente a mí particularmente, porque siempre me ha gustado desde muy pequeño, a través de cuestiones familiares, está muy vinculado con Inglaterra. Y ha dado la casualidad que es uno de los players, fantástico y maravilloso. Pero si no, a lo mejor estaré mirando a ver lo que hacen en China o lo que hacen en Estados Unidos, porque claro, es el otro gran gigante, ¿verdad?, de la economía mundial, que va a caer y tal. Bueno, pero a lo mejor tardamos 50, 100 años en que haya un cambio de régimen y que sean los chinos los nuevos, los grandes, ¿no? Entonces, al final es dónde quiero verme
y cuál es mi capacidad o dónde me veo. Porque claro, si yo tengo problemas para según qué cosas, pues a lo mejor me tengo que dirigir hacia otro lado. Hay que al final hacer una evaluación honesta con uno mismo. No sé, si a mí me costara mucho el alemán, por ejemplo, pues no hubiera estudiado alemán, no me veo allí, porque a lo mejor además tengo que hacer el examen de estado y es muy complicado. Entonces hay que verlo con realismo y decir, bueno, ¿yo en qué año, en qué curso estoy? ¿Cuánto puedo invertir? Lo que inviertas ahora son evidentemente tiempo que después no te va a computar, porque al final, y es una cuestión que siempre se lo digo a mis alumnos de la universidad, al final todos competimos contra todos, incluidos vosotros los que estudiáis. Estáis compitiendo con el tipo que tenéis al lado, sea el amigo o no el amigo, pero al final si hay pocas plazas, y estoy hablando por ejemplo en la jurisdicción española, claro, no sé cuántos miles de alumnos licenciados, bueno, graduados ahora en Derecho salen, pero no sé si cuadra, no sé si cuadra el mercado con lo que hay. Entonces, fijaos que cada vez se os ponen más trabas. Bueno, ahora el máster, el acceso, tal. Bueno, porque hay que ir parando al personal. Es algo social, es un tema a lo mejor polémico, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a transcurrir los próximos años? ¿Dónde me quiero ver? ¿Hacia dónde voy? Esas son las grandes preguntas. Muchas gracias, de todas maneras, por la pregunta que me ha parecido interesantísima. Y luego, Caballero. Ana María pregunta, ¿cómo funciona la relación entre barrister y solicitor o procurador? ¿Es como en España o hay alguna peculiaridad que la diferencie? Bueno, la primera es que procurador no existe. De hecho, hay alguna película, por ejemplo, Testigo de Cargo, aquella antigua de Billy Wilder, La ñaga de Apun, que es una de mis preferidas. No me preguntéis por qué, pero es muy buena. Yo la recomiendo de todas maneras si gustan las películas viejunas. Y en esta película hay uno de los personajes que lo traducen como procurador, porque evidentemente había que entenderlo en España como procurador. No lo es un procurador, es un solicitor. Existen solicitors que se dedican a la litigación. Entonces, la relación con el solicitor es que es, por decirlo así, el generador del asunto, porque es el que tiene al cliente. Por ejemplo, imaginemos un asunto de compraventa, ¿vale? Una compraventa de una empresa, M&A litigation, por ejemplo, un caso divertido. A mí no me viene el cliente directamente, hola, buenas, ¿qué tal? Pase, pase. Sino lo que va a pasar es que el clerk, que es el oficial, por decirlo así, que se paga entre todos los barristers, es el que se encarga de conseguir asuntos. Fíjate cómo el sistema es bastante alambicado, ¿eh? No es aquello de hola, buenas, ¿qué tal? Entonces, el barrister es el que se va a poner en contacto con la Chambers para decirle que tiene un asunto que es del área de especialización, ¿vale? Pues hay chambers que son especializadas, por ejemplo, en derecho internacional, hay otras que en penal, lo que sea. Derechos humanos, cosas de estas. Entonces, lo que se hace es, dependiendo evidentemente de la especialidad, si hay varias especialidades se sortea, entonces le toca a uno. Entonces, están los briefs estos, bueno, que son estos expedientes que tienen el ribbon, que es el lazo este típico que habréis visto en las películas, que es de color rosa, ¿vale? Esto es una especie de hecho, el color rosa que envuelve el asunto, que es una especie de pequeña explicación del caso que me puede llegar a mí, por ejemplo, si es mi área de especialización. Esta especie de lazo viene de la época del derecho canónico, cuando los los asuntos se pasaban en derecho canónico, se pasaban con un lazo de color rosa. Entonces, ese caso que a mí me viene y la relación con el cliente se establece con el solicitor, de tal manera que cuando veáis las películas, por ejemplo, sobre todo de carácter penal, porque de hecho civil tampoco es que haya alguna, aunque alguna habrá, cuando veáis la conformación de la sala, evidentemente tenéis al tribunal delante, tenéis al justice que lo tienes delante y tal. Entonces, bueno, los oficiales de la corte y tal. Pero con los barristers, al lado y al lado, no solamente está el barrister. Es decir, si vosotros vais a un juzgado español, veréis al abogado y al procurador. Ahí no hay más gente, ¿vale? Y todo el procurador es aquel personaje que representa y el abogado es aquel que defensa. Bueno,
En los tribunales ingleses no sucede eso. El abogado es a quien defiende y representa. Ahí no hay más tutía. Entonces, al lado del QC o del barrister, tienes al solicitor. Pero el solicitor no hace, por decirlo así, de procurador. Es quien conoce el asunto y quien le explica el asunto y quien le explica de alguna manera cómo tiene que ser el asunto. Entonces, pues evidentemente el barrister es el que decide cómo tiene que ser la defensa, cómo tiene que ser la estrategia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entenderlo como parte más del engranaje en el cual se sitúa. Lo que pasa es que la relación con el cliente, ya os digo que está cambiando, pero la relación con el cliente tradicionalmente se mantiene entre solicitor y el cliente. Y el solicitor es el que tiene esa relación con la chambers a través del clerk y conmigo, si yo es que soy un barrister que está actuando en este asunto concreto. Más o menos, ¿eh? Y ahí es donde está la gracia, que las instituciones no son las mismas. Es decir, nosotros siempre tenemos, y es la gracia de la película, y de hecho el derecho comparado se trata de eso, ¿no? Que es que nosotros siempre reducimos o traducimos instituciones a lo que nosotros conocemos. Ah, bueno, el solicitor, pues ese es el procurador. Claro, ahí es cuando las cosas empiezan ya a chirriar, porque no es un procurador, es el abogado que interviene. Además hay solicitors que son especializados en litigios. Es más complejo, pero ya lo veis que esa relación al final, que es la que marca el vínculo contractual de representación, no se tiene por el barrister, sino se tiene con el solicitor. Creo que más o menos lo he contado. Mira, justo otra pregunta. ¿Qué podemos aprender de la justicia inglesa para mejorar nuestra propia administración de la justicia aquí en España? Bueno, son grandes preguntas. Habiendo estado al otro lado de la tramoya, en la justicia española, y viendo cómo funciona la inglesa, la idea es muy sencilla. A mí, la verdad, la judicatura española, y salvando y con todo respeto, siempre me ha parecido más de escalafón y funcionarial en el sentido de, no sé, para que nos imaginemos, es como estar en el ejército, en el sentido de, bueno, pues tienes, evidente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tienes ahí, digo desde el punto de vista orgánico, ¿eh? Entonces tienes magistrados, tienes jueces, tienes evidentemente los del Supremo y ahí funciona, por decirlo así, mucho marcado en el escalafón. Pues yo tengo tantos años de experiencia, el otro tiene tantos, y evidentemente el sistema de acceso que va muy dirigido a la memorización. Entonces, aquí es completamente distinto. De hecho, en el Lincoln's Inn, que es donde estoy yo inscrito, aquí en Londres, de vez en cuando aparecen anuncios por si quieres formar parte de la terna de nombramientos de jueces que puede existir. Al final es muy distinto. Entonces, lo que se puede aprender es que lo primero que yo entendería es que el servicio, la judicatura es un servicio público. Y entonces, no es tanto esa especie de imagen del juez investigador y que todo lo puede y que nace del juez de instrucción, sobre todo por influencia del juez de instrucción francés, ¿verdad? El hombre más poderoso de Francia, se decía. Sino que hay que verlo, evidentemente, es decir, yo lo que me llevaría de la jurisdicción inglesa es que han hecho un negocio de esto. Pero no un negocio vendiéndose, sino un negocio vendiendo servicio de verdad. Yo creo que ahí es donde se tendría que entender que las jurisdicciones pueden ser generadoras de gran negocio y pueden ser, vamos, creadores de empleo. Nos pueden ni decir el número de solicitors que existen en Londres. Es enorme. Y las grandes firmas están aquí. O sea, no es ninguna casualidad que estén aquí Linklaters o cualquiera de las grandes firmas. Es decir, están aquí porque hay mucho negocio. Entonces, hasta este punto, yo creo que esto es interesante. Otras jurisdicciones, no arbitrales, jurisdicciones, están ofreciendo sus servicios en derecho inglés para poder competir con Londres, especialmente con el Brexit.
Lo encontraréis en un artículo de hace un par de semanas mío en Confilegal, donde le decía, bueno, es que resulta que en Francia se está poniendo en marcha una cámara especial, una cámara de comercio internacional y además una cámara superior para que resuelva los asuntos. Y está integrada por expertos que tengan experiencia profesional en asuntos comerciales. Entonces ya empezamos a ver que al entorno internacional valora más el personal que tiene larga experiencia, ha intervenido en operaciones de money, ha intervenido en operaciones de financiación, sabe cómo funciona esto y tal, bajo un derecho que no es el francés, y os podéis imaginar lo que supone para un sistema como tan orgulloso como es el francés, que haya una cámara internacional que aplique common law y que además esté aplicando el mismo sistema de razonamiento jurídico que se aplica en la High Court de Londres. Entonces, vamos, lo decía en el artículo, si Napoleón levantara la cabeza, le estallaría, básicamente. Más, pues en otras jurisdicciones, en Alemania también se acaba de abrir otra cámara, en Bélgica, en Holanda. Es decir, es un negocio, es que hay que verlo como un negocio. No hay que verlo simplemente pues, como el servicio público que es y que debe ser, evidentemente, para que al personal le resuelvan el problema que tiene, y rápido, y evidentemente con los medios necesarios, que son las carencias del sistema español. Al final uno tiene que tener en cuenta que esto es un gran negocio, que sirve, que funciona y que además es uno de los grandes orgullos nacionales. Entonces, no sé, si preguntamos en España si el derecho español es su gran motivo de orgullo, pues me imagino que a lo mejor será el Barça o el Madrid o el equipo de turno, pero no sé si lo sería el derecho español o la jurisdicción española. Ese es el asunto. Es decir, eso tendría que ser la marca España, ese tendría que ser el valor que se tendría que exportar. Ser una gran jurisdicción porque tienes un derecho muy potente, porque estás en todos los elementos internacionales, porque eres una sede de arbitraje internacional, de jurisdicción internacional, porque tienes grandes profesionales. Pero claro, eso quiere decir competir, y competir evidentemente quiere decir invertir mucho dinero. Ahí ya empezaríamos a complicarse. Claro, es que es un tema, vamos, lo decía antes, es un tema políticamente muy incorrecto. Pero es que las jurisdicciones también pesan. Entonces, no es lo mismo someter un asunto a la jurisdicción inglesa que someterla, no voy a decir jurisdicciones, pero tampoco quiero menospreciar a ningún país, pero nos podemos imaginar que si ponemos y comparamos uno y otro, claro, hay que tenerlo en cuenta. Pues creo que queda respondida bastante bien la pregunta. Ana María va a preguntar cómo se ve la mujer en el ámbito de la abogacía. Pues No este es sé un si tema a Reino interesantísimo. Unido o en general. Si Bueno, puede imagino que será la abogacía del Reino Unido. Claro, sí, imagino que sí. Bueno, pues eso es un tema muy interesante porque entra de pleno en una de las cuestiones que más en boga están últimamente, y es no solo la mujer, y se trata también de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de personas de otros orígenes, por decirlo así, de lo que podemos decir en general, digámoslo de otra manera. La obsesión que hay ahora y que viene también desde la jurisdicción, del acceso a los tribunales y de la abogacía, especialmente de los barristers, es que se acabe con el tópico de que los barristers son señores de apellidos ingleses, de piel blanca, habitualmente rubios, y de carácter conservador, ¿vale? Esto es una especie de desviación que se está intentando corregir de una forma muy activa. Entonces, van apareciendo cada vez, y de hecho, la judicatura inglesa trabaja mucho en este sentido porque no se quiere esperar a que las nuevas generaciones accedan, a que las minorías, por ejemplo, étnicas, accedan a las posiciones en los tribunales y a ser abogados. Y de hecho, no hace demasiado estaba en un curso
donde se hablaba de eso. Es decir, cómo se puede acercar la judicatura, la justicia a los jóvenes para que estudien, para que hagan derecho, para que se conviertan en barristers, para que se conviertan en solicitors, para que quieran acceder a la judicatura. Y de hecho, aquel personaje que os decía, Lord Sampson, bueno, uno de los mejores, dicen que era el mejor cross-examiner, que es el interrogatorio al contrario, es el mejor barrister que interrogaba en Londres, ¿no? Y este personaje, muy polémico, actualmente se jubiló, pero continúa en la actividad de la opinión pública, porque es un personaje, como lo que hablábamos, de gran reconocimiento, es un personaje muy polémico, porque ha estado continuamente en contra de las medidas que se iban implementando para el COVID. Él mismo pareció reconocer que había infringido esas propias normas, es decir, un propio ex magistrado, un ex juez, perdón, ahí tenemos lo que tiene la condición de justice, un ex juez del Tribunal Supremo diciendo que a él le parecían que no le parecían correctas estas normas, que se acercaban a sistemas totalitarios, lo cual eso supone el Reino Unido, y que evidentemente no estaba por esta labor. Pues este juez lo que dijo en unas declaraciones que no podíamos esperar, no se podía esperar a que el sistema accedieran, sino que había que implementar sistemas por los cuales pueden acceder. Eso es lo que de alguna manera se está oyendo, que cada vez no solamente las mujeres, sino las personas que vienen de otros orígenes pueden acceder. De hecho, no sé si lo tendré por aquí, espera un momento. Van apareciendo libros muy interesantes. Fijaos este Alexandra Wilson, en Black and White, por ejemplo, que trata sobre el tema de, bueno, yo creo que lo dice muy claro. A John Barrister's story of race and class in a broken justice system. Es decir, ellos son muy conscientes de los problemas que hay, y los problemas que hay, evidentemente, y eso en Inglaterra y en el Reino Unido creo que ya es una evidencia, es que no pueden caerse en el clasismo ni en el racismo. ¿De acuerdo? Como anécdota, os voy a decir que la autora de este libro, que es Barrister, denunció el otro día que creo que la habían confundido, porque es de origen negro, la habían confundido, creo que eran 3 o 4 veces con un detenido, como si fuera ella detenida por el hecho de ser de color. Entonces, fijaos que es una cuestión que importa mucho, sobre todo porque si vais a Londres ya veréis, yo me imagino que la habéis estado, pero veis que la población, especialmente en las grandes ciudades, no solamente está formada por gente de origen típico inglés, ¿verdad? Sino que sus familiares, etcétera, etcétera, pues tienen otros orígenes. Y esa es la gracia también, que accedan. Entonces la mujer ahí es uno de los temas también que se lucha cada vez más, sobre todo porque, y esto es muy importante, salen las estadísticas anualmente y se va viendo cambios, pero son muy lentos. Entonces ellos lo que ven es que la sociedad va a una velocidad que es evidentemente mucho más rápida y que la judicatura no puede quedarse en señores mayores allí como tradicionalmente, porque cuando uno piensa en un juez, bueno, no sé, tampoco sobre todo un juez inglés, uno no piensa en un chavalín. Que se imagina un señor mayor ahí bueno, en Inglaterra cuidado porque no hay mazo, que eso es también uno de los clichés. En Inglaterra no hay mazo. Y de hecho, creo que había una cuenta en Twitter que era muy divertida porque iba seleccionando las películas, las series, donde había incorrectamente un mazo, o sea que, en fin, yo creo más o menos se contesta, pero es un ámbito de mucha preocupación. Mucha preocupación. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Y de nuevo pregunta que ¿cómo está la situación de los tribunales ingleses en estos tiempos de pandemia? Bueno, no me voy a enrollar mucho. Tienes un artículo mío en Confilegal donde explico cómo han funcionado, pero se puede resumir en que han continuado con los medios. Es decir, aquí
se ha querido que funcionaran y no se pararan en ningún momento. No había motivo para ello. De hecho, uno de los máximos representantes de la justicia inglesa salió diciendo que era una obligación continuar con los tribunales funcionando al máximo rendimiento, que no había motivo para suspenderlo y que se iban a implementar todos los medios. Y los medios se han implementado. Eso quiere decir que la gran mayoría, y hay estadísticas, porque en otra cosa no, pero la transparencia del sistema inglés es exagerada. Las estadísticas nos lo dicen, la gran mayoría de los tribunales, 80-90%, han funcionado. ¿Cómo? Pues evidentemente el personal lo ha mandado a casa, pero con el sistema operativo para que se pudiera conectar. Los jueces han podido continuar viendo y resolviendo los asuntos, han podido asistir a las vistas, casi ninguna se ha suspendido por motivo del COVID, los juicios han continuado, no ha existido nada que los haya evitado, a excepción evidentemente por las razones que a todos se nos ocurre en los casos de jurado, porque evidentemente los jurados están juntos. Entonces estos sí que se han tenido que parar, pero para el resto de asuntos han continuado. Se implementó una plataforma, por ejemplo, para los detenidos, de tal manera que los abogados podían directamente tener contacto con el detenido a través de un sistema seguro que evidentemente no permitiera las escuchas. Es decir, hay ganas, intensidad y se reconoce el trabajo bien hecho. Y eso es, nos guste o no, es una evidencia. Entonces, no, hay casos concretos que sí que se han tenido que parar, el caso de los tribunales laborales y en el caso de los tribunales con jurado, pero el resto funcionó y porque se ha querido y se han dado los medios. Ya os digo, esta sentencia que estaba mirando este mediodía lo ponía específicamente. Además, es que no hay ningún reparo en ser cercanos. Es decir, no sé si a un juez en España se le ocurriría decir, oiga, pues mire, a mí me la han dado por Microsoft Teams, o pues aquí se dice, oiga, esta sentencia tal y se entrega no sé cuántos habiendo tenido las vistas a través de Microsoft Teams. Punto. Y es una sentencia de no sé cuántas páginas, o sea, no es aquello de un simple trámite. Porque aquí, y vuelvo a repetir, es que es un derecho práctico. O sea, lo que importa es el resultado. Oiga, ¿usted lo que quiere qué es? Yo es que quiero que aquí me resuelvan mis asuntos. ¿Por quién? Por la gente que tenga experiencia. Vale, pues muy bien, tenga. Este es el sistema. Entonces, ahora yo es que veo la gran diferencia. No están por no sé, por el formalismo extremo, que a veces parece que sea una cotilla, ¿verdad? Una especie de armazón que nos impide respirar, ¿no? ¿No? Aquí lo que se entiende es que esto es una industria y tiene que funcionar. Si no funciona, habría que cambiarlo. Y esto hace por lo menos que pensar. Pues perfecto, yo creo que ya no queda ninguna pregunta, ¿no? Pues creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, Josep, por habernos dedicado tu tiempo y haber explicado cómo, digamos, sobre todo la visión anglosajona de la justicia, así un poco a grandes rasgos, lo que permite una hora y media de sesión. Y nada, y despedirte, voy a poner nuestras redes sociales y eso. Y de nuevo, muchas gracias, ya hablaremos porque nos encantaría volver a contar contigo para cualquier otra sesión. Y muchas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Rubén, y nada, hasta la próxima. Encantado y cualquier cosa. Sí que os puedo decir que si queréis contactar conmigo vía LinkedIn, yo os recomiendo que tengáis ya cuenta a los que no tengáis porque es una herramienta profesional de presente y yo creo que también de futuro. Me podéis seguir a los efectos de que voy subiendo no solamente los artículos de Confilegal, que los tenéis cada martes, sino comentarios que hago sobre sentencias de la High Court con asunto. Hoy, por ejemplo, he colgado una de la High Court, eso es que os comentaba, sobre un hotel en España, pero al final es que entendáis que esto no se acaba con simplemente el derecho español. Cuanto más tengamos en el zurrón, cuantos más problemas y más asuntos podamos solucionar, mucho mejor. Y yo creo que ese sería el mejor consejo. No paréis nunca de darle. Al final esto es lo que nos diferencia y lo que nos sirve para funcionar como grandes profesionales.
todo caso, reitero mis alabanzas y daros las gracias a Yuris de la Juan Carlos y especialmente a ti, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.